Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras, compañeros de la maestría en educación en la Universidad de las Californias Internacional. Igual saludo a la doctora Carla Uriarte y bueno, parte de la actividad del día de hoy es entrevistar a una persona que ha manejado el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde pues hace ya varios años. Les presento al licenciado Luis Daniel Sánchez Mendoza. Él es el responsable del Mecanismo Estatal de Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Daniel, por aceptar estas preguntas. No, al contrario, gracias César por darnos esta oportunidad de que conozcan un poco más del tema, de poder compartir con ustedes. Y yo quisiera preguntarte, Daniel, ¿cuántos años tienes ya trabajando en el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad? La verdad es que desde muy joven, si no niño, 12, 13 años, yo ya andaba involucrado tanto con naciones civiles como con instituciones en pro de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En diversos proyectos. ¿Qué es el mecanismo que actualmente representas, Daniel? Mira, el mecanismo es un órgano, parte de la institución de derechos humanos, está enclaustrada aquí en derechos humanos, pero es un órgano que nace de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es estar observando y obviamente promover, proteger y asegurarnos de que los derechos de las personas con discapacidad vayan en una progresión dentro del estado, en este caso de Baja California. Algunas CDHs los tienen cada una en su estado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo tiene a nivel federal. Entonces, el objeto de nosotros es estar pendiente de las instituciones y de aquellas violaciones que pudieran estar sufriendo las personas con discapacidad y de que vayan avanzando los derechos de las personas con discapacidad. Bien, en tu experiencia y vinculándolo un poquito al estudio, en este caso de la materia en educación especial, en tu experiencia, ¿cuáles son los retos que se pueden observar dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo, del sector educativo para la inclusión de las personas con discapacidad o de personas con algún trastorno? Mira, el principal reto que afrontamos hoy por hoy es la aptitud. La aptitud es un reto, una barrera que tenemos muy fuerte a diluir y preferentemente a desaparecer, ¿no? Como asociación, como grupos, como comunidad de personas con discapacidad, vaya, sería nuestro santo grial, ¿no? Lograr en un momento dado diluir, desaparecer esta barrera de la aptitud. Hablando en educación, generalmente se observan tres barreras, ¿no? Y al menos en la nueva escuela mexicana, la que es de didáctica, normativa y la barrera típica de la infraestructura. Sin embargo, es bien importante hacer notar esta barrera de la aptitud, porque muchas veces esta barrera de la aptitud viene a generar las demás barreras. Entonces es la barrera por excelencia para nosotros a diluirla. Y la Comisión de Derechos Humanos, el mecanismo que tú representas, ¿qué ejercicios realizan en la sociedad, con servidoras, servidores públicos, para ir como derribando estas barreras de la aptitud? Mira, hemos estado trabajando desde protocolos, ¿no? Que vayan bien dirigidos, bien enfocados, con las tesituras correctas para manejar, para apoyar en un momento dado las diferentes situaciones que se podían presentar con personas con discapacidad, así como evidentemente pláticas, ¿no? Desde sensibilización hasta mucho más especializadas en relación a capacidad de las personas con discapacidad, accesibilidad. Hablamos de accesibilidad en nuestros temas. Tenemos uno muy chulo en donde hablamos de todos los materiales que hay, por ejemplo, para los maestros, y que se les facilite el dar una clase inclusiva para algún alumno, alumnas que tengan con discapacidad.
tenemos en esta plática software, ¿no? Los lugares donde se pueden comprar estos materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscamos que en la medida de lo que se nos permite, que se proteja estos derechos de manera equitativa a las personas con discapacidad en las mismas condiciones que las demás personas. Asimismo, bueno, estamos trabajando con otras medidas, ¿no? Como pueden ser recomendaciones, ¿no? Y intervenimos cuando en un expediente aparece una persona con discapacidad afectada. Bueno, inmediatamente ofrecemos alternativas de resolución de conflictos. Estamos buscando la máxima forma de apoyar a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos, ¿no? Ahorita hablamos de los retos que enfrenta las barreras, los retos que enfrenta el sistema educativo, las escuelas, claro. Pero también ¿has notado algún avance al respecto en la materia de la inclusión? Sí, mira, vaya, a mí me tocó desde 1992 estar integrado, porque en aquel tiempo así se manejaba, como una integración al sistema educativo normal, público, ¿no? Gracias a una maestra, por ahí si alguien la conoce, un abrazo a mi maestra Victoria Rodríguez, pero gracias a esta maestra altamente inclusiva, gracias a mis demás maestros que yo he tenido, también altamente inclusivo, yo creo que del 100% un 97, 98 han sido muy, muy inclusivos, me han permitido ser quien soy, ¿no? Como abogado, con una especialidad en mediación y negociación del diálogo, en las diferentes alternativas de resolución de conflicto. Pero en los cambios en la sociedad yo creo que sí se han ido dando. En mis tiempos, César, te platico, no había software, no había aplicaciones, no había materiales. O sea, llegaba un niño a ingresar a la Secretaría de Educación Pública y por supuesto que nunca llegaban los libros en braille, ¿no? De un niño con discapacidad visual. Hoy por hoy ya hay mucho material, tanto en las redes gratuito, como en braille, como en otras medidas de plataforma, ¿no? Simple y sencillamente en Tijuana no había manera de acceder aquí en Tijuana a esos materiales, ¿sí? Tú tenías que cruzar al otro lado o en su defecto tendrías que ir a la Ciudad de México a comprarlo, ¿no? Porque allá había tiendas, o a otros estados. Aquí en Baja California no los había. Entonces, hoy por hoy la facilidad que nos da Mercado Libre, Amazon y varias otras plataformas de compra online nos permiten tener todas estas herramientas adaptativas, sensoriales, que nos van a ayudar en la educación inclusiva, ¿no? Mencionabas ahorita el término de integración, que tú fuiste un alumno integrado y ahorita estamos en una etapa de la inclusión. ¿Cuál es como la diferencia al respecto? Mira, en México aparecen 3 enfoques hoy por hoy. Todavía aparece el de la integración, que es tomar a una persona con discapacidad que sea parte del plantel educativo, más no una convivencia directa y constante con los alumnos. Es decir, te vas a encontrar con escuelas donde el alumno se encuentra separado, el alumno con discapacidad, de los salones. Es decir, a lo mejor hay algún salón especial para niños con discapacidad. Esa es la integración, es decir, un joven que en papel se encuentra dentro de una escuela, un joven con discapacidad, pero realmente no convive diariamente, permanentemente, todas las horas con otros compañeros. La inclusión, se podría decir moderada, que es el segundo enfoque, que ya estamos hablando muy parecido a lo que es el sistema educativo especializado desde que se planteó, ¿no? Aquí en México, en donde pues hay varias redes de apoyo, como lo es USAER, como lo es CAM, como lo es ISCALI, como lo son todas estas redes de apoyo, CRIET y otras más, en donde el maestro de grupo se le está dando un acompañamiento y se le está apoyando
para que vaya ampliando su cultura de la inclusión y posiblemente en un futuro pues que pueda afrontar él solito estos retos en alumnos con inclusión, ¿no? En educación inclusiva. Entonces, y el tercer enfoque, te digo que es lo que se aspira, yo no sé si se vaya a llegar aquí a México en un momento dado, porque la verdad es que incluso en países avanzados no se ha logrado concretizar al 100%. Hablamos, y no me gusta tanto el término, pero se llama inclusión radical, o le dicen inclusión radical. La palabra radical no me gusta tanto porque a veces tiene un sentido connotativo negativo, ¿no? Pero implica que sea la discapacidad que presente el joven o el niño, se encuentre integrado, se encuentre incluido en un salón de clases, entre comillas, normal, ¿no? Estemos hablando, por ejemplo, de autismo severo, ¿no? Que es un autismo, no me gustan las calificativas, pero es un autismo que requiere de muchos apoyos o muchos sistemas de apoyo, de muchos ajustes razonables por las propias necesidades de la discapacidad, ¿no? Pero, este es el autismo, esta es la inclusión radical, el buscar que todos los jóvenes, independientemente de su discapacidad, independientemente de la severidad, estén incluidos en un grupo, entre comillas, normal, ¿no? Sí, regular. Regular. ¿Y cuáles serían las obligaciones de las autoridades educativas para la inclusión? Mira, obviamente desde la convención, pasando por la Constitución, pasando por la ley, el artículo 61, la ley de la educación, está bien fundado y bien motivado la obligación tanto de garantizar un lugar en las escuelas para los niños, como el acceso, como los ajustes razonables que se tengan que hacer para atender a los niños, a niñas o adolescentes con discapacidad. Creo que la parte normativa está debidamente constituida. En lo que siento que pudiéramos estar fallando, yo creo que es en la parte en donde la normatividad llega a la práctica, o lo que le llamamos el derecho sustantivo los abogados, ¿no? Que es cuando choca este derecho con nuestra realidad como país. Muchas veces encontramos escuelas que son de difícil acceso incluso para una persona que no tiene discapacidad, y imagínate, ¿no? Para una persona con discapacidad se le triplicaría las dificultades para acceder a ella, ¿no? Ya sea por infraestructura, ya sea por situaciones de la cultura propia de la zona, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que, si bien hablamos de que las leyes no son perfectibles, ¿no? También hablemos de que esta perfección pasa por la cultura que tengamos en nuestro país. Es decir, las leyes de un país van congruentes con la cultura que tenemos. Aquí tenemos que avanzar con la cultura de la inclusión para en un momento dado poder perfeccionar estas leyes. Me gustaría, la última pregunta, hacerla de esta manera. ¿Qué recomendaciones les harías a los padres de familia con niñas, niños con discapacidad o trastorno, o algún trastorno, respecto del proyecto de vida de estas niñas, niños o adolescentes? Cuando hablamos de proyecto de vida, es bien importante trabajar desde el inicio de una vida. ¿Sí? Padres, madres que estamos embarazadas, embarazados, es importantísimo cuidar nuestro embarazo. Muchas veces una discapacidad se da desde el embarazo, el cuidado que se lleva, ¿no? El uso de drogas, de alcohol y de algunos otros excesos muchas veces viene a degenerar en una discapacidad. Entonces es bien importante desde que estamos en esta etapa linda, ¿no?, del embarazo, pues cuidarnos. No se diga cuando nace un bebé, estudios prenatales, postnatales, el tamiz, en búsqueda de una discapacidad. En cuanto es detectada dicha discapacidad, es importantísimo, César, tratarla,
¿no? No solamente tratar al niño, al pequeñito, pequeñita, sino tratarnos nosotros como padres. Porque algo que frecuentemente detectamos mi compañero Eduardo Castañeda, que está junto conmigo en el mecanismo, y yo, su servidor, es que los proyectos de vida de las personas con discapacidad tristemente son truncados por la aptitud de los padres que se encuentran todavía en duelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces como papá, como mamá tenemos una ilusión, ¿no? Me decía la otra vez un papá, fíjate, Lee, que yo estaba bien contento cuando estaba embarazada mi esposa. Pues yo soy futbolista, me encanta el fútbol y ir a practicar, ¿no? Pues mi ilusión era andar con mi niño, con mi niña en el fútbol. Nace el niño con discapacidad motriz. Y obviamente que viene un rompimiento de ilusiones, de emociones bonitas y de frustración. Se encuentran una serie de emociones enredadas, ¿no? Que el papá tiene que trabajar y la mamá tiene que trabajar con el objeto de poder superar ese duelo, ¿no? Porque es un duelo realmente. De poder superar ese duelo y poder abonar positivamente a ese proyecto de vida para ese niño y para esa familia. Muy bien, Luis Daniel Sánchez Mendoza, es el responsable del mecanismo estatal de supervisión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Aquí lo encuentran, aquí pueden solicitar orientación, pueden solicitar cursos de capacitación y bueno, serán atendidos aquí por el licenciado. Muchas gracias, licenciado Luis Daniel, por este tiempo que nos has brindado. Este ejercicio es para los compañeros, las compañeras de la maestría en educación de la Universidad de las Californias Internacional. Gracias a ti, César, gracias a tus compañeros, estoy a la orden. Cualquier duda, cualquier pregunta, contáctenos, siéntanse en la confianza de que se les va a dar todo el apoyo con toda la fraternidad posible. Muchas gracias y hasta pronto.